¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciables estudiantes. Me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente por este medio. Bienvenidos a la primera videocápsula informativa de la materia Evolución Histórica de la Educación Universal. Es muy importante mencionar que entender el presente de la enseñanza de alguna manera pues siempre requiere una mirada atenta a lo que es su pasado. Estudiar la historia de la educación no es un simple ejercicio, sino que es una herramienta fundamental para que nosotros podamos comprender el por qué enseñamos, el cómo enseñamos, qué ideas sostienen de alguna manera nuestros sistemas educativos, cómo podemos construir un futuro mejor. Este recorrido, esta mirada hacia la educación nos va a permitir identificar las continuidades y rupturas que han moldeado el concepto de educación a lo largo de los siglos. Vamos a dar una definición rápida sobre lo que es la historia de la educación. La historia de la educación viene siendo una disciplina que estudia la evolución de las ideas, de las instituciones y prácticas educativas a lo largo del tiempo. Analiza de alguna manera cada sociedad desde la parte de la antigüedad hasta la actualidad y que ha transmitido de alguna forma su cultura, los valores y conocimientos a las nuevas generaciones. Y bien, vamos a hablar entonces en esta videocápsula también de lo que fue la educación en las civilizaciones antiguas. En los albores de la civilización, la educación no era un sistema formalizado como lo conocemos el día de hoy. Estaba intrínsecamente ligado a la supervivencia, a la religión y al mantenimiento de lo que era el poder. Su principal vehículo era la oralidad, la imitación, que son un modelo de educación informal, donde los jóvenes aprendían de alguna manera pues oficios, tradiciones y normas sociales directamente de sus mayores. En las primeras grandes civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, China e India, la educación formal era un privilegio reservado a una élite muy reducida. En Mesopotamia y en Egipto, los escribas eran figuras muy centrales. Estos, de alguna manera, formados en los templos, su dominio de la estructura cuneiforme o jeroglífica era esencial para la administración de lo que era el imperio, el registro de cosechas y la transmisión de textos sagrados. La finalidad aquí era eminentemente práctica y religiosa. En la antigua China, por ejemplo, la educación estaba profundamente influenciada por lo que era la filosofía de Confucio, que enfatizaba la parte de la moral, el respeto a través de la tradición y el servicio a lo que era el Estado. El objetivo de alguna manera era formar funcionarios que fueran o que estuvieran, más bien dicho, letrados y éticamente correctos. En India, la educación tradicional de alguna manera se centraba en la transmisión de los valores de los Vedas y otros textos sagrados. El maestro acogía a los discípulos en su hogar, donde no solo recibían instrucción académica, sino también la formación espiritual y la formación de la parte de la moral. En estos casos específicamente, la educación era elitista, memorística y su propósito principal siempre era preservar lo que es el orden social y religioso existente. Es importante dar un vistazo hacia cómo era la educación con estas antiguas civilizaciones, porque de aquí nos damos cuenta de cómo entonces se va formando poco a poco a lo que tenemos el día de hoy. La educación en la Grecia clásica, por ejemplo, en la antigua Grecia representa un punto de quiebre en la historia de la educación. Aquí surge un ideal educativo que se centra en las bases de toda la tradición occidental, lo que es la paideia, que viene siendo la formación del ciudadano libre. La paideia
era mucho más que la simple instrucción, era un proceso de formación integral del ser humano y su objetivo era cultivar la mente, cultivar el cuerpo y el carácter para formar un ciudadano que fuera libre, virtuoso y activo en la vida de la polis, es decir, de la ciudad y estado. Este ideal, de alguna manera, combinaba la gimnasia para el cuerpo con la formación intelectual y la parte moral para el alma. También es importante aquí hacer un análisis entre la diferencia de Esparta y Atenas. Este ideal se manifestó de formas muy distintas en las dos polis más influyentes. En Esparta, la educación estaba completamente controlada por lo que era el Estado y su único fin era formar soldados disciplinados, que fueran fuertes y leales. Era una educación militarista, austera y centrada en lo que era la parte de la obediencia. En Atenas, en cambio, la educación buscaba un desarrollo mucho más equilibrado, aunque también de alguna manera valoraba la preparación física. Ponía un fuerte énfasis en lo que era la retórica, la filosofía, la música y las matemáticas. El objetivo principal aquí era poder formar ciudadanos capaces de participar en los debates de la asamblea y contribuir al gobierno democrático. También es importante en esta parte de la Grecia antigua hacer mención de Sócrates, Platón y Aristóteles, que fueron las primeras bases de la pedagogía occidental. Fueron los filósofos atenienses quienes elevaron lo que fue la reflexión sobre la educación a un nuevo nivel. Sócrates, a través de lo que conocemos como la mayéutica, que es el arte de dar luz, es decir, ideas mediante el diálogo, defendía que el conocimiento de alguna manera no se transmite, sino que se descubre. Platón, su discípulo, fundó la academia considerada la primera universidad del Occidente. En la obra La República diseñó un completo currículum escolar para formar a los gobernantes filósofos. Aristóteles, alumno de Platón y fundador del Liceo, sistematizó el saber de su tiempo y abogó por una educación que estuviera basada en lo que es la lógica, la observación y la ética. Su pensamiento sentó las bases de la filosofía de la educación que perduran hasta el día de hoy. Y bien, agradezco mucho la atención brindada a esta primera videocápsula. Los invito a hacer un análisis de cómo va formándose desde la parte de la educación, desde la parte de las civilizaciones antiguas. En la próxima videocápsula estaremos hablando acerca de la educación en Roma. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente videocápsula.